cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 7 de octubre de 2020. Es la audiencia número 34 y la 325 desde el comienzo del pontificado del Papa Francisco. Cambio de escenario hoy. Del patio San Damaso pasamos al aula Pablo VI. Y ahora dará comienzo a esta audiencia general con el signo de la cruz, la señal de la cruz y el saludo litúrgico. En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Amén. La pace sea con voi. Y con tu espíritu. Escuchemos ahora el pasaje del Libro de los Reyes en lengua española. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor le dijo a Elías: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la caverna. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos Buongiorno. y hermanas, buenos días. Riprendiamo oggi Hoy retomamos catequesis las catequesis sulla preghiera sobre la oración. che abbiamo interrotto per fare Las la habíamos catequesis interrumpido para hacer estas catequesis sulla cura del creato. sobre la curación, el sanamiento del mundo, de la Incontriamo uno dei creación. personaggi Encontramos più uno de los vincenti personajes di tutta la Sacra Scrittura, que nos il profeta gusta Elia. más en toda la Sagrada Escritura, el profeta Elías. Egli Él travalica i confini della sua epoca. está en los confines de su Possiamo época. scorgere la sua presenza Podemos anche in alcuni encontrar su episodi del presencia en Vangelo. algún episodio del Evangelio. Compare al fianco di Gesù, Aparece al lado de insieme a Jesús, Mosè nel junto momento a della Moisés en el trasfigurazione. momento de la E transfiguración. Gesù stesso Y Jesús si rifà mismo alla sua figura per se refiere a su accreditare figura para la acreditar testimonianza el di Giovanni testimonio Battista. de Juan Bautista. Nella Bibbia, En la Elia Biblia, compare Elías all'improvviso, aparece de in improviso, maniera misteriosa, de manera misteriosa. provenendo da un piccolo Proviene villaggio de una del tutto pequeña marginale. aldea E alla fine marginal. uscirà di scena sotto gli luego, occhi del discepolo Eliseo Ante su los un ojos carro di del fuoco che lo discípulo porta in Eliseo cielo. en un carro de fuego E que lo dunque, lleva al un cielo. uomo senza Un hombre un'origine precisa sin un origen e preciso, soprattutto senza una fine, sin un fin rapito sobre in todo, cielo. que Per questo fue como il suo raptado ritorno al cielo. era atteso Por eso su prima regreso dell'avvento era del esperado Messia, come un precursore. antes del Mesías, como un Così si precursor. attendeva il ritorno di Elia. Así se esperaba el regreso de La Elías. scrittura ci presenta Elia come un uomo della fede Se presenta cristallina. como un hombre de fe Nel suo cristalina, stesso transparente. nome, che Su poteva mismo nombre podría significar Giavè e Dio, Elia. Yahvé, Era Dios, anch'esso il Elías. segreto della sua missione. Estaba encerrado ahí Sarà el secreto così de per su tutta la misión. vita, Así uomo por toda la vida, incapace di compromessi incapaz de meschini. compromisos Suo mezquinos. simbolo è il fuoco, Su símbolo es el immagine fuego, della potenza imagen de la purificatrice potencia di Dio. purificadora de Dios. Lui per primo sarà messo a dura prova Es el e primero que rimarrà fedele. es puesto a prueba El y ejemplo permanecerá fiel, di tutte le persone di fede che conoscono como un tentazioni ejemplo de todas las e personas de fe sofferenze, que están ma non puestos a una vengono meno tentación all'ideale per cui sono nate. y que son fieles al ideal por el cual han E la nacido. preghiera è la linfa che alimenta La oración costantemente es la linfa la que sua alimenta esistenza. constantemente su existencia.
Por eso es uno de los personajes más queridos por la tradición monástica, tanto que algunos lo han elegido como padre espiritual de la vida consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios que se yergue como primado del Altísimo y después con las propias fragilidades. Es difícil decir qué experiencia le fueron más útiles. Si el desafío de los falsos profetas sobre el Monte Carmelo o la pérdida cuando constata que no es mejor que sus padres. En el alma de quien reza el sentido de la propia debilidad es más precioso que los momentos de exaltación, cuando parece que la vida sea una cabalgada de victorias y de éxitos. La oración precede siempre a esto. Que nosotros sentimos el entusiasmo en los momentos de oración, de aridez, de pruebas. La oración es así. Dejarse llevar por Dios. Es dejarse llevar, dejarse castigar situaciones feas, de tentaciones. Esta realidad de la oración que es así, la encontramos en muchas otras vocaciones bíblicas, incluso en el Nuevo Testamento. Pensemos en San Pedro y San Pablo. Su vida era así. Momentos de exaltación, momentos de abajamiento, de sufrimiento. Elías es el hombre de vida contemplativa y al mismo tiempo de vida activa, preocupado por las vicisitudes de su tiempo, capaz de enfrentarse al rey y a la reina. Después que estos habían matado a Nabot por problemas en su viña. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de creyentes, de cristianos celosos que actúen delante de Dios, personas que tengan el coraje de Elías para decir esto no se hace. Esto es un asesinato. Tenemos necesidad del espíritu de Elías. Así nos muestra que no tiene que existir dicotomía entre la vida de quien reza. No hay diferencia. Se está delante del Señor y después se va al encuentro de los hermanos. La oración no es encerrarse con el Señor para maquillarse el alma, no. Esto es dejarse enviar para servir a los hermanos. El banco de prueba de la oración es el amor concreto por el prójimo. Y viceversa, los creyentes actúan de manera de haber rezado antes, callado. Su acción está privada de discernimiento, es sin meta. Cuando los creyentes hacen de esta manera, hacen tantas injusticias, porque primero no han ido a rezarle al Señor, a discernir qué es lo que tienen que hacer. Las páginas de la Biblia dejan suponer que incluso la fe de Elías haya conocido un progreso. También él ha crecido en la oración, la ha refinado
cada vez un poco más. Ha hecho su camino hasta alcanzar un culmen, haciendo una experiencia extraordinaria cuando Elías se manifestó, cuando Dios se manifestó a Elías en el monte. Se manifiesta no en la tempestad impetuosa, no en el terremoto o en el fuego devorador, sino en el susurro de un viento ligero. Mejor. Una traducción que refleja bien esta experiencia. En un hilo de silencio sonoro. Así se manifiesta Dios. Y con este signo humilde que Dios comunica con Elías, en aquel momento es un profeta que ha perdido la paz. Y Dios viene a encuentro a un hombre cansado, un hombre que pensaba que había fracasado en todos los frentes. Y con esta brisa, con este hilo de silencio sonoro, lo hace volver a su corazón la paz. Esta es la vida de Elías. Ha sido escrita para todos nosotros. Alguna noche nos podemos sentir inútiles, solos, y entonces la oración vendrá y golpeará la puerta de nuestro corazón. La orilla del manto de Elías lo podemos recoger en todos nosotros, como ha recogido la mitad del manto, como ha recogido su discípulo Eliseo. Si hubiéramos equivocado en algo, si hoy nos sintiéramos amenazados, temerosos, volviendo delante de Dios con la oración, volverán como por milagro también la serenidad y la paz. Esto es lo que nos enseña el ejemplo de Elías. Gracias. Pues ahora todo en lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia, así como los que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reanudamos hoy las catequesis sobre el tema de la oración, reflexionando sobre la figura del profeta Elías. El Antiguo Testamento lo presenta como alguien sin un origen preciso y sin un final, pues su historia se cierra cuando es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero a Elías lo encontramos también en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, hablando con Jesús junto a Moisés. Además, Jesús mismo se refiere a Elías para confirmar la misión y el testimonio de Juan el Bautista. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromisos mezquinos. Y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación.
El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas, a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano. La vivencia de Elías nos revela que la oración pasa por un camino de crecimiento, que a él lo condujo a la experiencia de un encuentro personal con Dios que se le manifestó en el signo humilde del murmullo de una brisa suave y le devolvió la calma y la paz a su corazón cansado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, el Señor nos conceda crecer en nuestro camino de oración para vivir en intimidad con Él y haga que en medio de ese tiempo de pandemia nuestra vida sea un servicio amoroso a todos nuestros hermanos y hermanas, en especial a quienes se sienten abandonados y desprotegidos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros que han estado en el control técnico, Adriana González y Javier Lozano, pues sigan con nuestra programación y hasta el próximo miércoles. Buenos días.